Buenas noches, queridos hermanos y amigos. En esta noche quisiera compartirle a ustedes un tema que lo he titulado Humildad en medio de la prueba. Me preocupa ver cómo muchas iglesias están viviendo una mentalidad orgullosa. A veces los cristianos se sienten orgullosos porque tienen un megatemplo, un pastor bien educado, una economía sostenible, entre otros. En fin, muchos creyentes se enorgullecen de ello. Lo cierto es que estar en este ambiente, en este escenario, es caer en el orgullo. No hay espacio para la humildad, es decir, no hay esa entrega a Dios, quien es el que hace a los creyentes más humildes, más sensibles y más mansos. Eso es lo que nos dice la carta de Santiago en el capítulo 1, del verso 1 al 18. Dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menosprezar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendrar el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor, en esta noche. Que esta palabra sea de beneficio, de vida espiritual, de vida abundante para nuestras vidas en esta noche. Gracias, Jesús. Amén y amén. Sin duda alguna, el orgulloso busca su bien y se aleja de Dios. Repito esta frase: el orgulloso busca su propio bien y se aleja de Dios. La audiencia a la que se dirige Santiago está viviendo momentos duros, difíciles. Ellos estaban dispersados en tierras diferentes, en lugares diferentes. Allá en esas tierras estaban inmersos en culturas diferentes, las cuales las seducían a los hermanos, a los creyentes diariamente. Había opresión de los ricos hacia los pobres.
El contexto actual no es ajeno a esto, porque se está viviendo en esa misma, digamos, agonía, pues se está en un contexto pecaminoso. Santiago, capítulo 1, del verso 1 al 18, es muy importante para la cotidianidad, pues está diciendo que en medio de un contexto pecaminoso se debe vivir humildemente. La humildad se encuentra cuando hay una entrega total a Dios. Con lo primero que se encuentra uno cuando lee ese texto es con el saludo del apóstol Santiago a la iglesia. Santiago comienza su exposición identificándose como el siervo de Cristo y también presenta a su iglesia o a la audiencia. Presenta a la audiencia que son las 12 tribus de la dispersión. Y teniendo esto en mente, Santiago presenta su exposición. Básicamente lo que voy a compartir con ustedes, queridos hermanos, en esta noche, son 3 cosas importantes que nos muestra este texto. Y la primera de ellas es 2 elementos para contrarrestar el orgullo, los cuales son la fe y la sabiduría. Esto va del versículo 2 al versículo 8. Es interesante el vocativo que encontramos allí en Santiago capítulo 1, versículo 2, 2a. Hay un vocativo que dice, hermanos míos. Con ese vocativo comienza Santiago. Pero después de ese vocativo, Santiago introduce la expresión considérense dichosos. Hermanos queridos, es la forma más hermosa de animar a un auditorio que está viviendo en persecución. En medio de las luchas, sus oyentes deben ser humildes. Humildad en medio de un contexto pecaminoso, de un contexto que va en contra de los preceptos de Dios. Ahora, el versículo 3, el autor bíblico pone en relieve, pone en la mesa que la prueba de la fe trae constancia. Es decir, en medio de esas pruebas, en medio de esos avatares de persecuciones, eso debe traer constancia, perseverancia en la vida de los creyentes. También los versículos 6, 5, 6, 7 y 8 se plantea algo muy importante en estos versículos. Y lo que expone el autor bíblico, Santiago en este caso, es la sabiduría. Quisiera traer a colación una frase de la artista Sacha Carey que dice: no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero, es decir, el conocimiento, sirve para ganarnos la vida, pero la sabiduría nos ayuda en medio de las circunstancias adversas de la vida. Es decir, la sabiduría nos ayuda a vivir. La sabiduría es muy importante y hace a los creyentes ser más humildes en medio de tantas adversidades en la vida. Santiago por eso dice a la audiencia, a sus receptores inmediatos, que pidan. Encontramos allí ese imperativo: pida sabiduría. Pues allí está la fuente de una verdadera humildad. Santiago esboza, dilucida a su audiencia y les dice: hermanos,
Queridos hermanos, pidan sabiduría. Porque si piden sabiduría, ustedes van a aprender a vivir en un medio, en un contexto pecaminoso. La sabiduría, al igual que la fe, es muy indispensable para contrarrestar un espíritu orgulloso. Lo segundo que quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos, en esta noche, es ese contraste. Ricos y pobres deben ser humildes. ¿Por qué? Porque tanto ricos y pobres son creados por Dios. Todos proceden, todos proceden de Dios. Y en esa medida no hay lugar para el orgullo. Tanto rico como pobre deben ser humildes en el contexto eclesial. Hoy hay muchas iglesias que hacen esta distinción. Llegó el rico del barrio, le dan las primeras sillas y el pobre es menospreciado. Eso como que se estaba dando en los receptores a los cuales escribe Santiago. Y nuestro contexto tampoco es ajeno a esta situación del favoritismo en las iglesias. Sin duda, el orgullo es una condición perversa que ocasiona caos en la iglesia. Personas de esta índole son controladas por su condición caída y no disfrutan de la gracia de Dios. Lo tercero que quisiera compartir es el resultado de perseverar ante la prueba, que van del versículo 12 al versículo 18. Dos cosas voy a tratar aquí en esta porción de la palabra. Dos cosas se plantean aquí. Del 12 al 16 se presenta el tema de la tentación. El versículo 12 introduce la expresión de bienaventurarse. Dichoso el que resiste la tentación. Santiago esboza esta bienaventuranza. Dichoso el que resiste la tentación. Y más adelante, allí en ese mismo versículo dice, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Esta es la recompensa para aquellos que no se dejan seducir por los rudimentos y los patrones del mundo. Los deseos del corazón se resisten en completa entrega a Dios. Y esto, por supuesto, da como resultado una vida de humildad. Y con esto se combate los patrones negativos que circundan en el contexto. Básicamente lo que expresan ahora los versículos 13, 14, 15 y 16 es que Dios no puede tentar a nadie y que el motivo de la tentación radica en dejarse seducir por las pasiones que están dentro de cada persona. El orgullo es una de esas. Entonces, hermanos, hay que tener una entrega total al Señor para no dejarse seducir por lo que está dentro de nuestros corazones. Lo segundo que quiero decir en esta parte es la promesa. Versículo 16 al 18. Una promesa de Dios para aquellos que no se dejan seducir por la tentación. Esto es sin duda los resultados de perseverar en medio de la prueba. Es decir, una vida de entrega a Dios es la que permite humildad. Estos versículos señalan que los que dicen no, oigamos esto, a los que dicen no a la tentación, son galardonados por Dios, pues Dios
de Dios procede todo don perfecto. En estos versículos se ve cómo Dios tiene dispuesto recompensas, la provisión divina para los hijos de Dios. Dios aprueba y recompensa a sus hijos que no se dejan seducir por la tentación, mientras que los orgullosos, los engreídos, se hunden cada día en su pecado porque están alejados de Dios. A manera de conclusión, al mirar este capítulo 1 del verso 1 al 18 se puede inferir que Dios tiene el control de los tiempos y para cada tiempo tiene una forma adecuada para actuar. La audiencia de Santiago luchaba con un contexto de pecado y estaban los orgullosos. Pero es allí donde Santiago expone su argumento teológico sobre la humildad. Santiago dilucida que la humildad es la solución para contrarrestar ese espíritu de orgullo. Esto se consigue en la medida que se tiene una entrega total ante Dios. Si se quiere ser humilde, entonces la búsqueda a Dios es la solución. Solo cuando se está en una entrega total a Dios, se comprenderá que los principios pecaminosos del mundo no es la que forma el carácter del cristiano, sino que cuando tenemos una entrega total a Dios, se van a solidificar fuertemente los principios del reino de los cielos, en el creyente, en la iglesia y por ende en los contextos eclesiales. Quisiera terminar con esta pequeña oración. Padre que estás en los cielos, gracias, porque tu palabra nos dice que hay que ser humilde, y esa humildad solo se encuentra cuando hay una entrega total a ti, mi Rey, mi Salvador. Ayúdanos a ser humildes y así discernir qué principios van en contra de ti, Señor. Ayúdanos a ser cada día más entregado a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en otra próxima oportunidad.